Hey. Bienvenidos a Cultiva tu Salud, diferentes perspectivas a tu alcance para cuidar lo más valioso que poseemos, nuestra salud. ¡Comenzamos! Hola amigos, amigas, buenas tardes. Estamos en un programa muy especial de Cultiva tu Salud. Estoy muy contenta y emocionada el día de hoy, ya que es el cierre de una etapa muy bonita y llena de aprendizaje. En este espacio que nos brindó Foro Café Radio durante 10 meses, en los cuales tuvimos invitados e invitadas, todos expertos y expertas en el área de las ciencias de la salud, y todos y todas nos dejaron parte de su sabiduría y experiencia. Hoy no es la excepción y es un honor para mí y para este programa tener de invitado a un experto en inmunología, el doctor Lenin Pavón. Es doctor en inmunología y su línea de investigación es el estudio de las interacciones neuroendocrinas inmunológicas en depresión mayor, fibromialgia y estrés. Actualmente, el doctor es jefe del Laboratorio de Psicoinmunología del Instituto Nacional de Psiquiatría en México. El doctor es miembro del SNI desde 1998, actualmente es nivel 3. Recibió la presea Lázaro Cárdenas en el año 2001. Es investigador en ciencias médicas de los Institutos Nacionales de Salud desde 2000. Bienvenido, doctor. Este día cerramos esta etapa con broche de oro con su presencia y estamos muy contentos en Foro Café Radio porque haya aceptado nuestra invitación. Muchas gracias al Foro y por la invitación. Pues doctor, si le parece bien, comenzamos con este tema tan interesante, tan importante hoy en día, que son las secuelas psiquiátricas del post-COVID. Y bueno, siendo esta una nueva enfermedad, COVID-19, se está describiendo sobre la marcha, pues que los pacientes están presentando secuelas. ¿Por qué esta enfermedad deja estas alteraciones en los pacientes? Es una pregunta bien interesante y bueno, nosotros tenemos, pues yo creo que 25 años estudiando de qué forma la respuesta inflamatoria afecta el funcionamiento del sistema nervioso y obviamente vuelve a las personas mucho más susceptibles de desarrollar un cuadro como los que se están observando en el post-COVID. Y pues habría que remontarnos a un proceso anterior, que es lo que sucede cuando nos estresamos. Y entonces hay un momento muy particular de la respuesta de estrés. Para empezar, el estrés no es ni bueno ni malo, es meramente un proceso fisiológico. Y entonces, después de que nos estresamos, cuando lo hacemos eficientemente nos adaptamos. Entonces, todo proceso previo a la adaptación nos lleva a una tensión. Y ese mecanismo orgánico es el que nos permite que nos adaptemos totalmente. Entonces, cuando tú vas por la vida y sufres un elemento tensionante, y puede ser una infección, puede ser una lesión, o puede ser un elemento que tú proceses como algo que genera tensión, se elevan en tu organismo las citocinas proinflamatorias, la IL-1, la TNF-alfa y la interleucina 6. Y entonces tu organismo utiliza unos receptores específicos ubicados sobre el sistema nervioso y le comunican al cerebro que
hay algo que está sucediendo, que si la señal llega al cerebro y en ese momento se generan 4 respuestas. Una respuesta neuroquímica, una respuesta neuroendocrina, una respuesta neuroinmunológica y como resultado de una cantidad superlativa de moléculas que en el momento se elevan en el cerebro, pues la conducta y la percepción se modifica. Uno de los mecanismos importantes de esta respuesta es que se eleva la cantidad de cortisol que tienes en circulación y esto permite fisiológicamente que se libere mucho azúcar para que tomes la respuesta de fight or flight y tengas energía para volar o para pelear. Pero la parte importante es que dado que es un estrés que solamente dura unos cuantos segundos o minutos, pues entonces el estímulo tensionante desaparece. Y para frenar, el cerebro está necesitando esta señal de cortisol, pero está concursando de forma simultánea con las moléculas inflamatorias. Entonces a este fenómeno se le llama sensibilización central, que es la frenada de la respuesta de estrés. Y esto genera que en todas las personas se aumente la cantidad de receptores para cortisol y la cantidad de receptores para moléculas inflamatorias. Y algo que no es ni medible ni cuantificable, pues en el cerebro sí genera una señal muy particular, que es el aumento de la densidad para estos receptores. Y resulta ser que te vuelves frágil, entonces ese fenómeno sucede con mayor intensidad en 3 de cada 10 personas. Y esto es sumamente interesante porque esa huella química se queda allí. Entonces, cuando, por ejemplo, en estos momentos en los cuales vivimos la pandemia, precisamente 3 de cada 10 pacientes que sufren la infección por COVID son aquellos que entre periodos de 60 y 90 días después de pasar la infección están generando cuadros ansiosos, cuadros depresivos y adicionalmente están generando pues una exacerbación de los elementos psiquiátricos en caso de que ya fueran preexistentes. Ok, doctor. Y entonces, ¿esta predisposición estaría nada más en los pacientes que ya tienen una enfermedad psiquiátrica previa o que están cursando con estas alteraciones que menciona? Pues sí, pero estamos cursando todos aquellos que están infectados o todos aquellos que están tensionados como resultado de la infodemia y adicionalmente el aislamiento, pues estamos sometidos a un elemento tensionante. Lo que pasa es que somos algunos más resistentes u otros más susceptibles como resultado de un mecanismo que se llama la resiliencia. Entonces la resiliencia es el conjunto de elementos tanto psicológicos como biológicos que le permiten al individuo contender adecuadamente contra los elementos de su entorno y obviamente adaptarse. Entonces, la parte importante de este ejercicio es que mientras todos están sometidos a un elemento de tensión y que obviamente están generando toda una serie de cambios fisiológicos, hormonales, moleculares, inflamatorios, neuroquímicos en su organismo, existe un elemento que fragilizó a un conjunto de individuos, 3 de cada 10, ante esta intensa respuesta inflamatoria sostenida como la que se presenta durante el curso de la infección por COVID. Obviamente aquellos que son asintomáticos no pasan por este proceso, pero los que tienen una respuesta inflamatoria que va de moderada a severa, pues obviamente sí tienen una alta cantidad de moléculas inflamatorias de manera sostenida a lo largo de un periodo bastante amplio. Y 3 de cada 10, pues obviamente están presentando la sintomatología. Fíjate que esto no es nuevo desde el punto de vista del estudio y se comprende por lo que está sucediendo. Es el hecho de que desde los años 80 se describió que aquellas personas que recibían para su tratamiento unas moléculas recombinantes, que no es otra cosa más que una proteína pura, producida de forma sintética y administrada con intenciones terapéuticas, particularmente el interferón alfa, que se utilizaba para tratar hepatitis C, 3 de cada 10 pacientes generaban cuadros compatibles con depresión severa, tan severa que llegaban a ideas estructuradas de suicidio e inclusive ideas de suicidio, y obviamente pues eso llamó la atención a los investigadores que atendían esos estudios, y entonces se percataron, empezaron a estudiar y se dan cuenta que estas moléculas, por ejemplo los interferones, afectan directamente el funcionamiento del sistema serotoninérgico,
modulan a la baja los mecanismos donde la serotonina se sintetiza, adicionalmente disminuyen el adecuado funcionamiento de los receptores y la síntesis de los mismos, y todo esto en su concurso es lo que está generando la alteración psiquiátrica inducida por los componentes inflamatorios, y eso es sumamente interesante porque pues esto es una línea de trabajo que se continúa hasta la fecha, pero obviamente nos da una idea de por qué los pacientes en un estado post-inflamatorio muy severo, como en el COVID, están generando en la misma proporción, 3 de cada 10, la presencia de estas sintomatologías. Bien, y esas secuelas, doctor, son lo que se le ha llamado síndrome post-COVID-19. El post-COVID es un proceso mucho más amplio, no solamente se restringe a la parte psiquiátrica. Hay gente que queda con secuelas pulmonares, renales, gastrointestinales, y obviamente esto pues obviamente requiere una atención posterior a la enfermedad, y entonces obviamente se requiere procesos de rehabilitación, seguimiento, terapia. Dicen que los pacientes que cursan con COVID pueden resolver sus secuelas dependiendo de su nivel socioeconómico, y es una cosa que nos debe de impactar mucho. Dicen que mientras aquellas personas que tienen un nivel socioeconómico elevado pueden recuperarse aproximadamente un año después, porque tienen conciencia de enfermedad y porque tienen los recursos para los servicios de salud necesarios, una persona pobre puede tardar hasta 5 o 4 años para recuperarse totalmente, inclusive dejando secuelas por no atenderse de forma inmediata. Entonces, yo creo que ahí es un elemento de la reflexión para darnos cuenta de que aquellas personas que pasaron por COVID no solamente tienen que estar muestreando y monitoreando la carga viral, sino que adicionalmente tienen que ver las secuelas en caso de que existiesen en su organismo y estar pendientes de su salud, no solamente en un periodo posterior de unas cuantas semanas, sino siendo un estudio mucho más estricto y estrecho, pues aproximadamente hasta 90 días, ¿no? Y entre ellos estar pendientes de las conductas psiquiátricas aberrantes que puedan aparecer, sobre todo si no existían, ¿no? Claro, de hecho, bueno, los pacientes refieren que cuando ya tienen su prueba negativa, su PCR tan conocida hoy en día, creen que ya ahí terminó la enfermedad. Entonces, esta parte de difundir la información, qué importante es, y lo que usted está comentando, ¿no? Que el paciente, y no nada más el paciente o la paciente, sino el médico tratante, darle este seguimiento puntual a todas las alteraciones. Doctor, ¿cuáles son las secuelas ahora sí psiquiátricas que se están observando en estos pacientes? Pues mira, son elementos muy definidos en el sentido de que solamente los estudios que se han hecho solamente identifican 2 elementos muy importantes. Un elemento que es la ansiedad, que se comparte en múltiples procesos psiquiátricos, pero que genera una característica muy particular. Obviamente quien se siente ansioso lo identifica inmediatamente. Y la ansiedad no es mala en el sentido de que nos genera pues la obligación de prepararnos para lo que va a suceder, pero tenerla de forma exacerbada y con un razonamiento que no es proporcional al estímulo que estamos observando, y la presencia constante de estas ideas de angustia y sufrimiento, pues no son necesariamente las más adecuadas. El segundo elemento es obviamente un cuadro depresivo, pero la depresión involucra una cantidad muy significativa de síntomas, problemas en el dormir, en el aumento o la disminución de peso, variaciones en el apetito, el estado del ánimo, la libido, etcétera, pues obviamente generan un conjunto bastante amplio de síntomas, pero tal vez el más importante de todos ellos es el hecho de que el paciente deja de experimentar placer por las actividades que anteriormente se lo proporcionaban, entre ellas el trabajo, y la cotidianeidad está llena de cosas que nos gustan hacer, y de repente el paciente empieza a tener este tipo de apatía, y adicionalmente ideas de minusvalía, de desaparición, pues son importantes que se chequen, que se observen y que eventualmente puedan atenderse. Adicionalmente hay un síntoma un tanto más extraño, que es el neural fog, que es como una niebla mental donde pareciera ser que el paciente está aturdido, no termina de entender bien la información que llega del entorno, de la parte exterior, y no responde con la velocidad
o como él considera que normalmente lo realiza, presenta un enlentecimiento de sus funciones declarativas, cognitivas. Entonces, esos son elementos que tendrían que ser atendidos tanto por los psiquiatras como por los neurólogos para que puedan tratar de minimizarse los daños que se van generando en el mediano y largo plazo. Y adicionalmente hay una fracción que todavía yo creo que es mucho más preocupante y que me gustaría mostrarte ahí una imagen que es muy impactante en ese sentido, que es algo que se llama long hauler, que son el COVID largo, donde los pacientes se están refiriendo que están expresando un conjunto de alteraciones. Entonces, que se conservan a pesar de tener, como tú bien dices, una respuesta ya de cuenta viral totalmente por debajo de los niveles de detección. Pero, por ejemplo, ahí vemos que hay mucha fatiga, una sensación de cansancio importante, dificultad al respirar, se queda esta dificultad respiratoria de manera sostenida, dolores de cabeza constantes, dificultad en la concentración, que era lo que te decía que es el neural fog, y adicionalmente, pues obviamente dolor muscular y idiopático. O sea, no hay una razón de que te duela hoy un brazo y mañana una pierna y luego el tobillo y después el cuello. Empieza a haber ahí una serie de procesos que obviamente nos empiezan a llamar la atención. Y si te das cuenta, pues mientras más vaya bajando el color de azul de la imagen, es menor la cantidad de personas que refieren el síntoma, pero el simple hecho de que haya pacientes que se queden con periodos muy prolongados de estos síntomas, pues obviamente es de llamar la atención. A mí particularmente me recuerda a un fenómeno muy particular que es el de los pacientes fibromiálgicos. Los pacientes con fibromialgia tienen una serie de dolor idiopático donde no existe una razón que explique la causa del problema, y lo que se ha descrito a lo largo de los años donde se ha estado investigando es el hecho de una desregulación en la comunicación neuroendocrinoinmunológica. De hecho, nosotros hemos documentado en estos pacientes que hay un incremento sostenido en las moléculas inflamatorias como la IL-6 y la IL-8. Adicionalmente, se sabe que esos pacientes presentan variaciones en una hormona que se llama la hormona liberadora de corticotrofina, y no están coordinadas adecuadamente las respuestas que se inducen entre las moléculas inflamatorias, el CRH y el cortisol, y que eso está causando esa sintomatología. Aquí pareciera ser como una de las posibles explicaciones a la sintomatología que están presentando los long haulers, la gente que padece estos síntomas del COVID largo, pareciera ser que es resultado de una inflamación remanente o con procesos continuos de reactivación que están generando una variación de los componentes inflamatorios y la comunicación que tienen esas moléculas inflamatorias con el sistema nervioso, que están generando todos estos problemas. Entonces, como para puntualizar para todos los que nos están escuchando, el post-COVID, el post-COVID y sus secuelas es diferente al COVID largo. Sí, claro, el post-COVID no es otra cosa más que el elemento que sucede posterior al término de la infección, que podemos empezar a contabilizarlo a partir del momento en el cual el paciente da su primera prueba negativa, y entonces allí pues obviamente lo que sigue es empezar a monitorear la condición clínica con la cual queda, ¿no? Porque todos quedan con algún tipo de secuela pulmonar, gastrointestinal, renal ahí, que puede ser clínica o subclínica, y es por eso la importancia de estarla monitoreando. Ahí particularmente 3 de cada 10 pacientes que pasan por la enfermedad pueden tener secuelas psiquiátricas, y estas pueden manifestarse en tiempos tan prolongados como 60 y hasta 90 días. Y el COVID largo no es un estadio en el cual haya un cese de la sintomatología, sino que esta sintomatología, después de que desaparece la presencia del virus, continúa de manera constante a pesar de que las pruebas sigan saliendo negativas. Y eso se debe a que hay algo que está causando el síntoma, aunque no sea el virus, y puede ser, como una de las posibles explicaciones, elementos inflamatorios remanentes que están allí,
y que pueden estar causando pues que estos síntomas se sostengan a lo largo del tiempo. Ahora bien, no son el único agente etiopatogénico de este long hauler, porque obviamente están tomando esteroides, están tomando otro tipo de medicamentos que controlarían la respuesta inflamatoria, pero pues hay algo que está irritando y pues de alguna manera la inflamación es una de las marcas que están quedando, no se está controlando eficientemente, y aquí está la sintomatología que ellos están experimentando. Y bueno, pues lamentablemente hay pacientes que se quedan con esta parte de sintomatología. Afortunadamente no son todos aquellos que padecieron COVID, pero hay que estar consciente que eso puede pasar, ¿no? Claro. Hay dos elementos que mencionó que me parece importante. Lo que habló sobre fatiga. Fatiga es entonces un síntoma de estas alteraciones, lo que hablaba de depresión, entonces. No es una, digamos, una entidad aislada. No, de hecho, todos los síntomas que los pacientes refieren están enmarcados en el conjunto de su sintomatología. Seguramente cuando se hacen las pruebas, adicionalmente a la fatiga, están generando otro tipo de reportes. Y la fatiga está asociada primordialmente a variaciones con la hormona CRH. Eso está descrito desde hace mucho tiempo y tiene que ver también con niveles de la interleucina 6. Entonces, estas variaciones en la hormona CRH están descritas en otras patologías y son asociadas a la sintomatología de la fatiga. Entonces, el cansancio, el agotamiento también son parte del cuadro depresivo. Por eso es tan importante que los médicos especialistas estén atentos a estos pacientes que llegan y que reconozcan que tuvieron COVID tan cercano o tan largo como 60 o 90 días. Uno parecería que si lo tuvo hace 90 días no tendría por qué estar con un cuadro hoy, 3 meses después, ¿no? Pero la literatura dice que así sucede. Hay un estudio que se publicó en Estados Unidos en diciembre del año pasado, y es un estudio que se vuelve interesante porque evalúa 62,000 pacientes, un poco más de 62,000 pacientes. Y la parte interesante es que en todos los casos ellos encuentran cuadros compatibles con depresión, pero depresión, de nuevo, no solamente es esta sensación de minusvalía, sino que va acompañada por una serie de alteraciones autonómicas, como son las alteraciones del sueño, las alteraciones en el apetito, en el líbido, y pues obviamente estas sensaciones de fatiga y de cansancio que los pacientes experimentan. Entonces, necesariamente tienen que ser atendidas por un conjunto de profesionales, no solamente por aquellos que están enfocados a ver la parte infecciosa o la parte de la presencia del virus. Claro, doctor. De hecho, bueno, esa es una de de los retos médicos en la actualidad, yo pienso, porque tanto para los pacientes saber con quién acudir. Al inicio se pensaba que era una enfermedad que solamente atacaba los pulmones y los pacientes acudían al neumología, ¿no? Entonces ahora, ¿cuál sería la especialidad, dado ya pasado este tiempo, al cual los pacientes tendrían que acudir? ¿Infectados después de la infección y en estos periodos que estamos hablando? Fíjate que es bien interesante entender qué es lo que hace el virus. El virus, hasta donde nosotros conocemos el día de hoy, y eso es lo interesante, le seguimos encontrando más habilidades y elementos de respuesta a este virus, utiliza el ACE2 para poder ingresar a nuestro organismo. Pero si uno ve la proporción de ACE2 que se presenta en los diferentes órganos del organismo, pues obviamente lo que llama la atención es que el pulmón expresa ACE2, pero no es el que más expresa ACE2. Se presentan más en el riñón, se presentan más en los intestinos, y pues la enfermedad tiene un componente pulmonar bastante común, tal vez porque la manera de ingreso es a través de flush. Entonces las gotitas que quedan en suspensión que acaban de salir del individuo son las que están siendo las responsables primordiales de la infección. Y entonces, pues obviamente la parte pulmonar es tal vez la más visible, pero no es la única. Entonces,
yo creo que se vuelve responsabilidad de cada uno de nosotros cuando estamos entendiendo que estamos enfermos, que hay que curar, pues obviamente, la parte que se encuentra afectada. Seguramente durante los monitoreos clínicos se detectan si solamente hay componentes pulmonares afectados. El endotelio vascular también se encuentra comprometido y bueno, pues obviamente después de pasar por la infección de COVID, sería muy recomendable hacer un check-up general y entender que los periodos en los cuales pueden presentarse los síntomas van desde los días posteriores a la remisión de la carga viral y que además pues hay que estar monitoreando la salud mental 60 y 90 días después. Y eso obviamente los convivientes lo detectan muy rápido. Y bueno, si hay una falla renal, si hay una falla hepática, si hay algún tipo de malestar, hay que acudir de nuevo con tu médico internista o hay que acudir con aquel que tu médico te recomiende, el especialista que sea más adecuado, pero la sintomatología conductual es muy importante que no se descuide y que también sea atendida por quien corresponda, ¿no? Ya habíamos visto que te decía que el Neural Fog sería muy bueno que se le reporte a un psiquiatra o un neurólogo para que se haga el manejo global del paciente. Bien. Y el otro elemento que me llama la atención, esto de la fibromialgia, doctor, también se ha asociado, hablando de esta analogía, se ha asociado fibromialgia también a infecciones previas de virus neurotrópicos. En este sentido, ¿podría ser que SARS-CoV-2 esté presentando o este tipo de cuadros que presentan los pacientes sea por este neurotropismo? Es una pregunta muy interesante porque depende de cuándo leas tus reportes. Te puedes encontrar reportes en la literatura que dicen que el SARS-CoV-2 tiene la capacidad de infectar neuronas, pero particularmente las neuronas no expresan AC2. Entonces, la posibilidad de que hagan esto es muy bajo. Realmente lo que pueden infectar son los tejidos asociados a estructuras nerviosas y estar generando una sobreestimulación a través de la respuesta inflamatoria. Entonces no hay reportes que yo conozca, más que al principio, que decían que este proceso inflamatorio de los tejidos nerviosos asociados a la nasofaringe pudieran ser responsables de la pérdida de la disgeusia, ¿no? que reportan los pacientes, pero obviamente no hay reportes que sigan continuando la detección de esto del virus en el sistema nervioso, pero sí de los efectos negativos de una hiperactividad inflamatoria en la periferia. Entonces, en ese sentido, tienes mucha razón. La fibromialgia tiene muchas hipótesis todavía como elementos etiopatogénicos a considerar, y uno de estos elementos es la presencia de elementos que pueden estar generando alteraciones en el sistema nervioso, pero hay virus que sí tienen un neurotropismo muy específico. Aquí no. Aquí básicamente lo que estamos viendo es el efecto negativo secundario a alteraciones periféricas, primordialmente inflamatorias, hormonales y obviamente neuroquímicas, pero no por la presencia de virus, sino por la irritación que causa en la periferia. La sintomatología al final de cuentas sigue siendo exactamente muy parecida, pero no necesariamente la causa es la misma. Claro, es que en algún artículo que leí hablaba de esta vía de infección, vía aérea, pero la diferencia entre las gotitas que van inhaladas hacia el pulmón, a las que están, estas partículas virales que llegan al bulbo raquídeo y de ahí se puede desencadenar la inflamación hacia el cerebro. Entonces, esa vía como que dije, pues es lógica, ¿no? Pues no, porque tenemos una estructura muy sofisticada que es la barrera hematoencefálica, y la barrera hematoencefálica está pues con linfocitos residentes y con una serie de estructuras que están impidiendo el libre paso de los elementos infecciosos hacia el cerebro. De hecho, el cerebro es una estructura profundamente protegida y que tiene una serie de elementos a través de los cuales puede limitar el acceso de elementos infecciosos hacia su interior.
y eso es algo bastante positivo. Aquí lo que estamos viendo es que los eventos hiperinflamatorios que suceden en la periferia y que eventualmente está sensando el cerebro son aquellos que pueden estar asociados con las alteraciones psiquiátricas que estamos observando. Es algo que está descrito, pero sucede como resultado de una enorme cantidad de intermediarios reactivos del oxígeno, secundario a la actividad tan significativa de macrófagos y neutrófilos que están consumiendo triptofano y en lugar de llevarlo a serotonina lo llevan hacia una ruta que se llama de las quinineurinas, y esos elementos son muy tóxicos y adicionalmente generan una hiperactividad glutamatérgica en el cerebro, que es muy intensa. Y eso es una historia que sucede normalmente en múltiples infecciones que son intensas o son crónicas y que no necesariamente son de origen viral, pero en este caso, en el caso del COVID, puede ser una de las explicaciones de por qué estamos observando esto. Adicionalmente hay otras enfermedades respiratorias como la influenza que genera una sintomatología similar. Lo que pasa es que la cantidad de casos es mucho menor. Entonces, esto que observamos de incremento de ansiedad, de depresión, el neural fog también se observa en otras enfermedades y no se está hablando de que los virus de influenza entren al cerebro, sino que es el fenómeno inflamatorio el que está generando este proceso. Ahora bien, lo que se vuelve muy interesante es este COVID largo, porque hay una respuesta que queda ahí exacerbada. Puede ser la inflamatoria, puede ser una alteración en el funcionamiento neuroquímico como resultado de la hiperactividad que existió durante la infección y que están generando la instalación de los síntomas en el largo plazo y que obviamente pues están afectando a un número muy pequeño de pacientes en el estadio de convalecencia y que los síntomas se quedan por mucho tiempo. Yo creo que esa es una señal importante. A lo mejor tenerlos después del cuadro tan intenso de respuesta que se tiene durante el COVID, pues no suena tan extraño. Lo que sí es extraño es que se conserven por mucho tiempo. ¿Y qué otras enfermedades, aparte de la depresión, se están observando en los pacientes? Bueno, obviamente hay alteraciones de índole renal, gastrointestinal, primordialmente, y bueno, obviamente la rehabilitación pulmonar que se vuelve importante. Yo creo que serían los tres elementos más importantes. Y alteraciones pancreáticas, esos son elementos que hay que considerar, no son los únicos. Y algo que llama mucho la atención es que el endotelio vascular sufre mucho durante la infección de COVID, entonces es una fuente que genera una serie de respuestas que está generando modificaciones en la estructura de las células del endotelio vascular y son elementos que influyen mucho durante la respuesta inflamatoria. El problema es que el endotelio vascular, cuando se activa, pues está generando modificaciones en la respuesta de coagulación y pues obviamente la aparición de coágulos en el torrente sanguíneo no necesariamente es algo bueno, puede comprometer el funcionamiento de otros órganos y eso también es algo que hay que monitorear. Bien, ¿y psiquiátricas? Psiquiátricas, primordialmente está el cuadro ansioso y la depresión, el neural fog. Son los tres elementos que se están generando. Pero si el paciente reporta preexistencia de elementos psiquiátricos o de cuadros psiquiátricos en su historial clínico, pues ellos sí se pueden exacerbar y ahí podemos ir desde la esquizofrenia, los trastornos de las fobias, etcétera, toda la parte del TOC, etcétera, pues sí se puede tener un fenómeno exacerbado como parte de la alteración inflamatoria, pero tienen que estar preexistentes, ¿no? Obviamente, si uno tiene esa predisposición y pues cursa con el COVID, puede ser que esté debutando en el post-COVID, pero no necesariamente como resultado de la infección, sino simplemente porque pues tarde que temprano iba a debutar y está sucediendo o coincidiendo con este tiempo. Ok, doctor, me dicen que si puede dejar de compartir la pantalla para que salgamos a cuadro. Gracias. Muy bien, doctor. Y el advenimiento y aplicación de las vacunas, hablando de este tema inmunológico, doctor, ¿es garantía de protección? ¿Cree que la humanidad pueda erradicar esta enfermedad mediante la vacunación? No, pero es un gran avance. Vamos a poder controlar el COVID cuando los medicamentos específicos que bloqueen ya sea la infección o la replicación del virus estén disponibles en el mercado
y pues obviamente la gente pueda acceder a ellos con comodidad, tanto por abundancia como por precio. Entonces vamos a controlarla como una gripe o como cualquier otra enfermedad adicional. En este momento es importante recordar que cuando la infección empezaba, teníamos algo que se llama el factor R, que es un factor de transmisibilidad, que andaba alrededor de 4, significaba que un paciente podía infectar a 4 personas. Hoy, entre aquellos que ya se han recuperado del COVID, aquellos que lo han cursado de forma asintomática, los que se encuentran vacunados, etcétera, el factor RT, que es el factor de transmisibilidad real, al día 30 de abril, andaba en 0.8, lo cual te da una sensación de tranquilidad, pero no significa que seas invulnerable. Y las vacunas lo que hacen es que te permiten generar un repertorio inmunológico que permita contender contra la presencia del virus. Esto es, generas anticuerpos neutralizantes, células citotóxicas, linfocitos T cooperadores que puedan ayudarte a contener mucho más adecuadamente la infección. Pero como tú bien lo sabes y es de dominio público, pues hay gente que estando vacunada puede presentar un cuadro infeccioso y pues llegar hasta cosas tan importantes como pues obviamente la muerte. Pero es que debemos de entender cuál es la función de la vacuna. Las vacunas tienen una eficacia per se, esto es, tú tomas una vacuna XY, la que te ponen en disponibilidad en tu área geográfica, te presentas, la tomas, y existe una alta probabilidad de que generes una respuesta de anticuerpos y de otros factores celulares de la respuesta inmunológica que son específicos para poder atender la infección. Pero también existe la posibilidad de que no la generes a pesar de estar vacunado. Entonces, eso nos obliga a que seamos cuidadosos y responsables de nuestra conducta y que podamos, obviamente, seguir manteniendo las medidas generales de protección, lavado constante de manos, el uso de cubrebocas y el distanciamiento físico. Ahora bien, la idea es que cuando se aplica una vacuna a una comunidad que interactúa comúnmente y de forma pues repetida, pues si hay algunos que no son protegidos por la vacuna, hay muchos que sí lo son, y entonces esos que sí son protegidos actúan como un escudo para los que no lo son, y eso es lo que se busca, o lo que se llama la inmunidad de rebaño, y es lo que se busca al estar inmunizando a poblaciones completas. Entonces, la idea es que mientras mayor número de personas se encuentren vacunadas, los brotes subsecuentes a la vacunación sí son posibles, pero deben ser de menor intensidad y número y van a ser controlados de una manera mucho más eficiente. Solo para puntualizar, lo que mencionas de la reacción que puede o no tener eficacia en los pacientes depende de estos síntomas que se presentan posterior a la aplicación de la vacunación. Vacuna. Bueno, es una pregunta muy interesante y no tendría yo una respuesta, y dudo que haya alguien que tenga una respuesta 100% sólida, pero todos recibimos el antígeno, que es lo que sucede en la vacuna. En este caso, obtenemos algo mucho más sofisticado, tenemos una secuencia de RNA mensajero que se introduce en nuestras células, utilizan a nuestra propia maquinaria, a los ribosomas, y empiezan a sintetizar directamente la proteína Spike. Entonces esa proteína Spike, si se presenta en una cantidad suficiente a nuestras células, les permite seleccionar aquellas que son específicas y permitir que proliferen y que generen fenómenos que se llaman de memoria inmunológica. Esa memoria inmunológica se preserva por mucho tiempo, es una respuesta de largo plazo. Eso es lo que queremos llegar. Pero habemos personas, o hay personas, a las cuales les presentas la proteína antigénica, en este caso la proteína Spike, y no pueden procesarla adecuadamente o no pueden presentarla de forma adecuada, y esto limita la intensidad de la respuesta inmunológica que pueden generar. Pero son particularidades de cada individuo, dependen de su condición inmunológica previa, dependen de la existencia de alteraciones neuroquímicas, hormonales e inflamatorias, y que bueno, es muy difícil ir particularizando esto en cada individuo. Y entonces existe la posibilidad de que adicionalmente tengas elementos de agravamiento como la obesidad, la edad misma,
la condición es más, en este caso es más severa en los hombres, etcétera, y que todo esto concurse pues en tu contra y que eventualmente si llegas a estar en contacto con alguien que está enfermo y no tienes las medidas de protección necesarias para ti, pues puedas, a pesar de estar vacunado, tener un encontronazo malo con el virus y pues dependiendo de esto, pues llegar hasta las consecuencias más nefastas que no queremos llegar. Pero por el contrario, te puedo contar el caso de personas vacunadas que tienen un COVID que no pasa de un catarrito, ¿no? ¿Acaso un estornudo discreto de niña bien portada así de y no pasa de ahí y entonces eso es un COVID? O sea, esa es la parte padre de las vacunas, ¿no? Yo creo que a veces nos preocupamos, y digo, es una cosa que es propia de nuestra naturaleza, de aquellas personas donde el fenómeno falla, pero no nos damos cuenta que existe un número mucho más grande, pero proporcionalmente muchas miles de veces más importante, que es el de la protección en la población y que esa no se encuentra afectada. Y pensamos pues obviamente en los 5 o 6 casos, pero hay que pensarlos con el fundamento técnico que se requiere y darse cuenta que cuando divides el caso de fracasos entre el número de éxitos es una cantidad, un número muy, muy pequeño. El problema es cuando tú eres el fracaso, ¿no? Entonces ahí es cuando te preocupa, pero obviamente debemos de entender que es un compromiso y una obligación protegerse para poder proteger a los que están a nuestro alrededor. Claro, doctor. ¿Y se estima la vida media de los anticuerpos? Que está, pues se supone que al ponerse la vacuna, ¿no? Vamos a tener cierta protección, digamos. Bueno, es que más que preocuparte por el título de anticuerpos, debes preocuparte por la memoria que generaste. Si generas linfocitos B de memoria, cuando llegues a estar en contacto con el agente infeccioso, lo que va a suceder es que de una manera muy rápida vas a poder activar a tus células B de memoria, se van a convertir en células plasmáticas y van a empezar a producir anticuerpos bloqueadores y neutralizantes. Entonces existe la posibilidad de que si bien la vacuna no te elimine la posibilidad de infectarte, lo que sí va a hacer es que vas a poder montar una respuesta tan eficiente y rápida como tus células de memoria lo generen. Ahora, los anticuerpos son solamente una pequeña partecita de la respuesta inmunológica. La realidad es que esos anticuerpos requieren que también haya linfocitos T cooperadores de memoria y que haya linfocitos T citotóxicos de memoria. Y esa triada, los linfos T cooperadores y de memoria, y citotóxicos y los linfocitos B de memoria, pues obviamente son los que van a generar una respuesta suficientemente protectora. Entonces, más que el título, lo que habría que preocuparse es por la cantidad de memoria que se puede inducir. Y pues yo creo que se están haciendo los estudios, pero son estudios que deben estar en curso. Y eventualmente, si se logra una memoria, y esa parte está padre, si se logra una memoria suficientemente buena, se pueden generar años de protección. Y eso es algo positivo. Pero como en todo, si tú no estás viendo el agente infeccioso, pues la cantidad de energía que tu cuerpo gasta produciendo esos anticuerpos y esas células, pues obviamente empieza a reconsiderarse y dicen, bueno, mejor en lugar de tener 1000, nada más tengo 100, y luego como no te enfermas, pues entonces a lo mejor ya nada más necesito 10, y bueno, a lo mejor después ya nada más me quedo con 5 y luego nomás con 1. Pero la parte padre del sistema inmunológico es que existe lo que se llama proliferación clonal y basta con que esa célula de memoria, se active para que se vuelva a montar toda una respuesta que te proteja por muchos meses más. Entonces, ahí la importancia de la vacuna y esperar a que tu sistema inmunológico reaccione de la manera más adecuada para montar una adecuada respuesta inmunológica de memoria. Por eso hay que tener esquemas completos de vacunación. Y seguramente en el futuro nos dirán que necesitaremos algún tipo de refuerzo, pero eso todavía está en análisis y eventualmente no dudo que llegado el momento podamos tener acceso a las vacunas. Doctor, y una pregunta en el sentido de si una persona se vacuna con, no sé, con la CanSino, por ejemplo, y sabemos que no es la realidad, pero si se vacuna con una CanSino y después con una Pfizer, ¿eso tiene algún tipo de inhibición o de sinergia? Pues mira, ese tipo de preguntas son muy buenas, pero las respuestas técnicas
tienen que estar fundamentadas en estudios. A lo que voy es, hace un ratito platicábamos de la tecnología de estas vacunas, pero yo creo que lo que importa es que si uno va a tomar esa decisión esté fundamentada por la opinión técnica de alguien que conozca, ya sea tu médico o tu científico de confianza. Tengo un alumno que dice, busca tu inmunólogo de confianza y pregúntale, pero a lo que voy es, en ese sentido, sería muy bueno conocer cuál fue la vacuna que te colocaban anteriormente. No es lo mismo vacunas de virus inactivado, no es lo mismo vacunas que tienen proteínas ya purificadas y que te están administrando, que son cosas muy clásicas, que estas vacunas de tecnología recombinante donde te ponen una secuencia del RNA mensajero. Yo creo de forma teórica que un RNA mensajero, sin importar de qué marca venga, pues una vez que se lee y codifica la proteína, te la va a estar surtiendo en tiempo récord ahí directamente en tu brazo, y eso va a estar instruyendo al sistema inmunológico. Eventualmente, y en Europa ya se empiezan a conocer algunos esquemas de inmunización donde utilizan dos vacunas diferentes. Esto por disponibilidad o porque se considera que el riesgo no vale la pena volver a aplicar una segunda dosis de la misma vacuna. Aquí actualmente esos protocolos no se han aplicado porque tenemos el abasto suficiente de vacunas para no estar haciendo mezclas, pero llegado el momento, con los estudios suficientes y validados, se podrán tomar ese tipo de recomendaciones. En este momento, la especulación nos permite decir que sí se puede, que no genera ningún tipo de daño, pero las combinaciones específicas, los tiempos y la forma en la que se tienen que administrar tendrán que ser establecidos en base a estudios clínicos. Bien. Esto mismo para menores de edad, ¿no? Bueno, los menores de edad, fíjate que es una cosa bien importante, y yo creo que lo único que se están viendo son márgenes de seguridad. Se tiene que establecer qué tanto es tantito para un niño pequeño, se ajustan las dosis por kilo, y qué tanto es tantito para un adolescente. Entonces, en tanto se corren los estudios preclínicos de la fase 3, de la fase 2, en adolescentes y en gente cada vez más joven, se van generando pues obviamente la cantidad de vacunas disponibles. Actualmente, y seguramente como toda la gente que nos acompaña el día de hoy sabe, entre ayer y hoy se ha reconocido en territorio nacional que la vacuna Pfizer puede servir para generar protección en chicos desde 12 años en adelante, y no hay ajustes en dosis. Se está utilizando la misma dosis para un hombre viejo que para un chico de 12 años. Entonces, esto está fundamentado en los estudios clínicos que se están realizando. ¿Y líneas de terapéuticos, doctor, que estuvieran iniciando? Perdón, no le escuché. Sí, algunas líneas de investigación que usted nos pueda indicar acerca de fármacos o de blancos terapéuticos para este virus. Los blancos terapéuticos siguen siendo la proteína S, la proteína Spike, anticuerpos bloqueadores. Hay anticuerpos que sirven para bloquear la respuesta inflamatoria, ya sea productos inflamatorios como la IL-6 y el TNF-alfa. Hay anticuerpos que van contra segundos mensajeros hacia el interior de las células inflamatorias que impiden que se activen adecuadamente, pero esos son más que nada terapéuticos. Hay 3 grupos en el mundo que están haciendo estudios con antivirales que dicen que tienen resultados muy prometedores y que posiblemente en el corto plazo obtengan ya las licencias para poder administrarlas al público abierto a nivel mundial, que serían un grupo israelí que está generando una serie de fármacos que están en liposomas que se pueden administrar y que pueden bloquear la replicación viral. Hay grupos que están estudiando la colchicina, que es un fármaco ya muy viejo que se utiliza para problemas metabólicos de gota y que se dice que tiene un efecto muy importante. Y no recuerdo un tercero más que le mencionaba que eran 3. Seguramente ahorita me acordaré. Pero, sí, es un antitumoral que está registrado y que se ha demostrado que tiene efecto protector contra el COVID. Entonces, son estos 3 fármacos que se están desarrollando, pero pues son procesos que ocupan bastante tiempo y que pues obviamente requieren hacerse con mucho cuidado para que cuando se administren de forma abierta sea
de forma segura. Entonces, es un proceso que continuará todavía en investigación un rato más, pero no dudo de que en un tiempo récord, como estamos acostumbrados a generar estos medicamentos, lo tengamos en el mercado, a lo mejor con una licencia de emergencia como las vacunas, pero eventualmente sucederá. Y yo creo que mucho del problema o de nuestras angustias existenciales desaparecerán cuando los medicamentos y las vacunas dejen de tener usos de emergencia y se conviertan en medicamentos registrados y se puedan comercializar por la iniciativa privada, y usted podría comprar su vacuna a la clínica de confianza y se la aplique la que usted quiera sin tener que estar esperando a que se provea de acuerdo a un plan estratégico. Claro, ¿y usted estima que falta mucho para eso? No. Para esa realidad. Lo que dicen los expertos es que a fin de año tendremos ya vacunas y medicamentos con licencias aprobadas, y si no sucede a fin de año, seguramente los primeros meses del año siguiente tendremos ya eso en nuestras farmacias y podremos tranquilamente respirar sin cubrebocas y con mayor confianza. Doctor, ¿qué pasa con las cepas que se están mencionando por ahí, que la brasileña, que la de la India? ¿Qué sucede con esos virus o esas cepas del virus SARS-CoV-2? ¿Estarían funcionando también las vacunas para ese tipo de cepas? Hay que dimensionar lo que significa las variantes. Las variantes del virus son generadas debido a la alta cantidad de personas que estaban infectadas y que estaban replicando, y que obviamente replicando copias del virus, tenían su propia cepa, y que eventualmente, pues como resultado de millones y millones de replicaciones, pues podía suceder el hecho de que en algún momento pues aparecieran variantes que fueran suficientemente estables, suficientemente exitosas y que se propagaran de individuo a individuo. Entonces, no es otra cosa más que una variedad específica del virus, o sea, tiene una mutación en un aminoácido puntual de una de las proteínas, en este caso la proteína Spike, que la convierte en más infectante o más transmisible, y bueno, pues eso con mayor capacidad de replicación. Pero lo interesante es que no han modificado de forma muy significativa las proteínas S, y entonces los anticuerpos siguen reconociendo elementos que se conservan de regiones que no se modifican. Entonces, las vacunas en la mayor proporción de los reportes, pues siguen diciendo que son útiles y que pueden permitir pues un nivel de protección en aquellas personas que ya fueron vacunadas. Yo creo que el pequeño grupo poblacional, que no es tan pequeño, sino la población que no ha recibido la vacuna y que adicionalmente tiene condiciones de riesgo, hay que entender que no todos nuestros viejos están vacunados, que no todos los de 50, los de 40 y los de 30 están vacunados, y que aunque estén en la vacuna, hay gente que dice que no quiere ser vacunada y toma la decisión de no vacunarse. Ellos son los que tienen que preocuparse de las variantes. Y pues obviamente en ellos puede generarse un pequeño brote, ¿no? Que sea regional, como lo que te comentaba anteriormente, y que pueda afectar ahora sí a los que están vacunados, ¿no? Simplemente por la presencia del virus en la región. Y pues ahí veremos qué tan eficaz es la protección que inducen las vacunas. Pero yo creo que con lo que estamos observando en el mundo entero, las vacunas sí generan un rango de protección bastante eficiente, y pues hay que esforzarse en aumentar el número de personas vacunadas para tratar de minimizar el número de personas que son susceptibles a la presencia de las variantes. Mientras menos pacientes puedan infectarse, mientras menos pacientes estén afectados por una variante, esta pues obviamente se va a limitar a una región geográfica muy, muy específica, y eventualmente ya no se va a poder transmitir. Eso es lo que queremos, limitar su capacidad de transmisión. Nos da más tranquilidad, digamos. Pero de nuevo, sí, hay que ser muy comprometidos con el cuidado, con las reglas generales, ¿no? Lavarse las manos, el cubrebocas y el distanciamiento físico en los espacios cerrados. Claro, y no las reuniones que están últimamente sucediendo.
Pues a mí me preocupa mucho las vacaciones, porque yo los veo con muchas ganas de irse de vacaciones en el verano y eso pues obviamente no necesariamente es algo bueno, debido a que no toda la población está protegida. Claro. Doctor, sabemos que en este tiempo de pandemia, pues usted ha seguido laborando más que nunca en la investigación, lo que ha permitido que en el último año usted haya publicado algunos libros. ¿Nos puede hablar acerca de estas publicaciones, por favor? Pues mira que me siento muy contento de que hace un par de días ya está disponible la versión de un libro que se llama COVID, Virología, Inmunología y Terapéutica, y es un libro que está dedicado o dirigido primordialmente a los médicos en formación y los médicos especialistas que ven a pacientes con COVID. Y vemos en ese libro, se tratan todos los aspectos de la presentación de la enfermedad, tiene múltiples presentaciones y tenemos un compromiso interesante de mantenerlo actualizado en línea. Entonces, de manera tal que si aparece algo muy relevante o que es importante de que se incluya, la gente que lo compre va a poder, con su misma licencia, poder entrar a la versión electrónica y estar viendo las actualizaciones que van sucediendo al libro, de manera tal que no debe de perder vigencia en un periodo de tiempo de los próximos años. Y adicionalmente, pues también salió la segunda edición del libro de inmunología, que se llama Inmunología Celular, Molecular y Translacional, que también es para formar a médicos, pero a todas aquellas personas que les interese la inmunología. Es un texto bastante pues accesible desde el punto de vista de los conceptos y la forma en la que está escrito, y tiene capítulos verdaderamente importantes como el de COVID, y pues básicamente es para todos aquellos que estén interesados en conocer un poco más de cómo funciona la respuesta inmunológica. Gracias por la pregunta. No, al contrario, doctor, no sé si tenga ahí la portada del libro que pudiera de repente transmitirla. Ah, mira, tengo el libro de inmunología a la mano. Perfecto. Pero el libro de... sí, si me permites compartir, sí, claro, la pantalla, te la enseño. Ahí está el libro de COVID, claro, que lo puedes adquirir en las tiendas electrónicas, y a partir de agosto ya estará físicamente en las librerías especializadas. Y bueno, pues yo particularmente creo que es una herramienta muy útil para entender todo lo que hace este virus, que genera una representación sistémica y pues que obviamente afecta de una forma tan extraña a los pacientes, en el sentido de que no son una presentación estándar. Hay pacientes que te llegan con un componente gastrointestinal, un componente renal, y no es tan importante el componente respiratorio, y hay otros que te llegan literalmente con la piel a tiras así cayéndose, que tienen un componente también inflamatorio importante, pero a nivel dérmico. Entonces ahí la cantidad de cosas que uno va viendo de los cuadros que presenta esta enfermedad son sumamente impactantes e importantes que un médico las conozca. Pero yo creo que se está volviendo muy relevante lo que tú nos preguntabas el día de hoy, ¿no? Que es la parte del proceso del post-COVID, porque pues obviamente estamos observando que la cantidad de gente que se encuentra afectada va creciendo todos los días. Tenemos ya una cantidad muy importante de pacientes alrededor del mundo, simplemente por el número de afectados. Millones de personas afectadas están generando millones de elementos de complicación post-COVID, que es importante que sean atendidos y que van a estar saturando y exigiendo servicios médicos, tanto de salud pública como privada, y no hay. Se requiere una cantidad muy, muy amplia de programas estratégicos para poder atender a todos los pacientes que quedan con secuelas del COVID y que pues es importante atenderlas, entre ellas las psiquiátricas. Pues gracias, doctor. No queremos abusar de su tiempo. Quisiéramos que cerrara este programa, que es el final también de una etapa muy padre aquí en Foro Café Radio, con 3 puntos concluyentes para este tema tan importante, que bueno, nos deja muchas ganas de escucharlo más adelante. Ojalá que podamos estar nuevamente por acá, y bueno, tenerlo invitado sería pues un gran honor. Muchísimas gracias. A ver, yo creo que la conclusión del trabajo o de la sesión de hoy debiera ser que el COVID tiene múltiples presentaciones clínicas,
que la enfermedad no termina cuando la presencia del virus desaparece o cuando tenemos una prueba negativa, que hay que monitorear en los tiempos posteriores, entre 60 y 90 días, seguir alertas de las alteraciones que puedan presentarse, y que no hay que descuidar las alteraciones psiquiátricas y que hay que comprender y apoyar a aquellas personas que se quedan con esas secuelas de largo aliento, del COVID largo, y que pues obviamente el problema no es algo que se inventen, sino que se requiere del apoyo y el compromiso de la familia y la gente cercana para poder apoyar eficientemente a estos pacientes. Muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos mucho su tiempo y todo lo que ha compartido con nosotros esta tarde para cerrar con broche de oro con esta presencia de usted aquí. Muchas gracias. Isabel, yo te agradezco mucho el foro y te deseo lo mejor en todos tus proyectos que inicies, y pues felicidades por este proyecto tan exitoso que has encabezado en los últimos 10 meses. Felicidades. Claro que sí, muchas gracias, doctor. Bueno, pues se terminó mi agradecimiento a todo el equipo del Foro Café Radio que hizo posible la transmisión de este programa, Cultiva tu Salud, a César, a Beto, a Juan Carlos. Muchas gracias por todo lo que hicieron ahí atrás del programa, de los controles que siempre estaban al tanto, y un agradecimiento especial a Valentina por darnos esta oportunidad de difundir temas de importancia para el público, sobre todo en algo tan importante como es la salud. Un agradecimiento especial también a mi familia que ha estado ahí siguiendo cada programa, a mis padres, a mi nena, un beso. Y bueno, siempre me están echando porras, así de que eso es padrísimo. Y a todo el público y a los seguidores que nos acompañaron en estos 10 meses, todas las tardes de los viernes, muchas gracias, y pues regresaremos en un futuro, esperamos, con una segunda temporada de Cultiva tu Salud, en otro contexto social de salud, mucho más esperanzador, más normalizado, esperemos, y sobre todo más humano. Entonces, pues síganse cuidando, como dice el doctor Lenin, no bajen la guardia, sigamos adelante, y bueno, gracias a todos, no olviden, cultiva tu salud. Hasta pronto. Que estén muy bien, cuídense. Conoce estrategias para prevenir enfermedades, además de tratamientos actuales e innovadores. No te lo pierdas. Todos los jueves a las 16 horas en Cultiva tu Salud. Te esperamos.